Estamos aquí en el taller del curso de ecocardiografía perioperatoria y estamos con un modelo humano haciendo ecocardiografía transtorácica para evaluar las cavidades durante la anestesia y durante la cirugía. Buenos días. Primero que nada quiero agradecer sinceramente la invitación. Quiero decirles que estoy muy contenta de volver. En realidad, para mí es muy especial y muy significativo que después de 2 años evaluar qué es lo que ha pasado desde el 2008 hasta ahora el 2010. No vamos a hablar de ninguna patología en especial, vamos a tratar de buscar y sacar las imágenes de un examen en un paciente que tuviese absolutamente normal. Vamos a utilizar un transductor transesofágico multiplanar de 5 MHz. Las distintas frecuencias de los transductores con que utilicemos nos van a dar el grado de profundidad con que podemos trabajar. Eso es cuánto van a penetrar en los tejidos. Como el corazón está al lado del esófago, la calidad de las imágenes son extraordinarias y uno un poco se olvida de todo el seteo y todo el perilleo que uno le saca mucho más partido cuando trabaja con imágenes transtorácicas o cuando uno hace ecovascular o eco de nervios. Este es el equipo con que yo trabajo. Ahora sí se podría apagar, esta es la luz de acá al lado. Entonces tenemos la sonda. Es muy importante que cuando partan lubriquen la sonda, aunque el paciente ya está con anestesia general y está intubado, es importante considerar esto. Aquí está entonces la sonda transesofágica, tiene un largo de 1 metro. Es siempre conveniente que un amigo, colega, la dejemos de esta manera que quede estirada. ¿Se fijan? Suavemente se introduce. En general basta solo con, como al pasar cualquier sonda gástrica. No se requiere de laringoscopio, en general eso no ocurre. Y tiene un sistema para conexión que es distinta según el equipo del que uno disponga. Tiene ahí sus 2 ruedas, una grande y una pequeña, que son las que nos permiten obtener las diferentes imágenes. Entonces vamos trabajando con la distancia que nos queda desde la arcada dentaria. Se fijan que yo voy manipulando de ahí la sonda y voy obteniendo las imágenes. Inicialmente trabajamos con transductores biplanos, pero en la actualidad pienso que ya no se fabrican. Entonces trabajamos con este tipo de transductor, que es el multiplanar, en que uno tiene angulaciones entre 0 y 180 grados y va realizando un escaneo del corazón entre estos grados. ¿Qué es esto? 0 grados en el horizonte y 90 grados. Es para que nos vayamos orientando en cómo vamos a ir obteniendo las diferentes imágenes. Entonces, el transductor lo podemos anteflectar y retroflectar. Podemos llevarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto es algo muy importante, podemos rotar el transductor y eso van a ver ustedes cómo va cambiando la secuencia de imágenes que vamos obteniendo con movimientos muy pequeños. Es muy importante cuando tengan un transductor que lo cuiden, no solo por su alto costo, sino porque el fabricante dice que bien cuidado puede durar 1000 exámenes. Es así como tienen que tener un sistema de agua corriente para retirar el material que quede por arrastre y se sumerge en OPA por 25 minutos.
es importante que el que realice esta limpieza no vaya a dejar el transductor y vuelva 2 horas después, porque eso va gastando su vida media útil. Entonces, como muy bien dijo el doctor, vamos a tener imágenes 2D en tiempo real, 2 dimension, imágenes en modo M, measurement, en movement, y vamos a medir diámetro, medir grosor de paredes. Esta es una imagen 2D en tiempo real, 2 dimension. Entonces, tenemos arriba aurícula, izquierda, derecha, y abajo ventrículos, derecho, izquierdo. ¿Qué válvula es esa? No conteste usted, deje a los otros. Válvula mitral. Vamos a tener imágenes en modo M, en que se hace un corte longitudinal y tenemos aquí de ese lugar útil para realizar mediciones. Tenemos Doppler continuo, en que es muy importante que el transductor del Doppler sea alineado lo más paralelo posible al flujo, porque mientras mayor angulación tenga, peor es la medición que realicemos y por lo tanto vamos a obtener datos que son mucho menos confiables. En el Doppler vamos a poder realizar mediciones, que son las que vamos a ver cuando hablemos de hemodinamia. Mediciones muy útiles para evaluar gasto cardíaco, para evaluar gradientes valvulares. ¿Se fijan? Aquí se midió esta curva y obtuvimos el IVT o VTI, que vamos a profundizar en las clases posteriores. Tenemos Doppler pulsado. ¿Se fijan? Aquí está... se está escaneando a la salida de la válvula mitral y tenemos una onda E y una onda A de llenado ventricular izquierdo. Se fijan que el Doppler pulsado es diferente al Doppler continuo. El límite en general del Doppler pulsado es alrededor de una velocidad de 2 metros por segundo, centímetros por segundo. Sobre eso se produce fenómeno de aliasing, cuando se sobrepasa el límite de Nyquist. Y esto invalida todas las mediciones siguientes que se realicen. Aquí tenemos Doppler color. Aquí tenemos fenómeno de aliasing porque las velocidades de esta insuficiencia mitral son muy altas. Y aquí lo vemos en tiempo real. ¿Se fijan los jets que van quedando de insuficiencia mitral? ¿Lo ven? ¿Se ve? Gracias. Se fijan que uno, si va analizando un poco mejor, incluso se ven que hay 2 jets. Esto es trascendental cuando están, por ejemplo, haciendo una plastía mitral intraoperatoria y el cirujano le dice, bueno, ¿cómo ha quedado mi plastía? ¿Está bien o está mal? El diámetro anular, ¿está bien o está mal? ¿Estos 2 jets son severos o son moderados o son leves? Meto al paciente nuevamente a circulación extracorpórea y realizo un recambio mitral. Ese es el grado de seguridad que se requiere con que ustedes trabajen. Se necesita que la respuesta que ustedes den asegure y permita que el resto de la cirugía alcance el nivel de seguridad que requiere este paciente. El Doppler tisular, esto es lo que viene. El Doppler tisular lo que hace es medir, como bien dijo el doctor Arachiga, las velocidades de bajo flujo, que son las velocidades intramiocárdicas. Estas mediciones, este Doppler, en el futuro va a tener una importancia trascendental para nosotros anestesiólogos intraoperatorios, porque es mucho menos volumen dependiente que el Doppler tradicional, pulsado continuo. Por lo tanto, frente a variaciones de volemias, que es lo que nosotros más tenemos en el intraoperatorio, el Doppler tisular promete grandes
grandes perspectivas en cuanto a la evaluación de la fracción de eyección, la evaluación de gasto cardíaco, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y derecho. Esta probablemente va a ser una de las herramientas que más se va a desarrollar en el futuro. El Doppler tisular tiene también ondas que se describen prima o M, y se puede medir, donde más frecuentemente se mide es a nivel del borde libre del anillo mitral, porque es ahí donde vamos a tener variaciones en la musculatura longitudinal del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a poner nuestro transductor aquí, se fijan, está en el borde libre del anillo mitral, y vamos a tener una onda E' o EM y una onda A' y diastólicas. Y vamos a tener una onda S' responsable de la sístole. Vamos a ver en las clases de hemodinamia cómo uno, haciendo un índice, por ejemplo, E' puede tener una estimación bastante buena de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver de manera muy esquematizada y lo más ordenada posible el examen ecocardiográfico normal. La Sociedad Americana de Anestesiología, el año 97 ya, propuso una serie de 20 cortes esquemáticos que en realidad cuando uno los ve dice, Dios mío, esto nunca en mi vida voy a ser capaz de obtenerlo, ni de razonablemente organizarlo. Pero vamos a ver ahora, vamos a ir detenidamente, vamos a ir con calma, sacando cada una de estas imágenes. Entonces, partamos con nuestro transductor a 25 o 30 centímetros de la arcada dentaria, donde vamos a tener imágenes de esófago medio alto. Aquí está el esófago y aquí están nuestras imágenes, que van a ser de acá, de los grandes vasos. Entonces, tenemos la válvula aórtica en su eje corto. Vamos a tener la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el septum, aquí estaría más o menos la tricúspide, tracto de salida y válvula pulmonar. Tricúspide. O sea, aurícula, perdón, muy bien lo que dijeron, aurícula derecha, septum, aurícula derecha, tricúspide, ventrículo derecho, pulmonar y tracto de salida. ¿Ya? Es muy importante en estas visiones ver que los tres velos estén presentes, ver que los tres velos coapten y se contraigan bien. En esta visión es muy importante ver el diámetro del ventrículo derecho. Cuando el paciente está hipovolémico, desaparece el ventrículo derecho y es muy precoz, es muy sensible a la volemia, muy sensible a la precarga. Aquí tenemos una buena visión del septum y podemos estudiarlo si estamos sospechando una comunicación interauricular, por ejemplo. Sigamos, profundicemos en esta imagen entonces. Suavemente vamos a retirar un poco el transductor de donde estamos. Si estábamos acá a 35 centímetros, vamos a retirarnos más o menos a 34, 32. Ahí vamos a tener una secuencia de imágenes de los grandes vasos. Vamos a tener a la aorta en su eje corto y la arteria pulmonar, que se va a dividir en pulmonar derecha e izquierda. También vamos a tener una imagen de la vena cava superior. Lo mismo acá. Y vamos a tener entonces una muy estupenda visión para ver, en el caso por ejemplo que estemos sospechando embolía pulmonar, este es un buen sitio para ver si es que existen trombos. En su eje corto tenemos a la aorta y en su eje largo, y podemos ver la salida de los grandes vasos del cuello, específicamente, por ejemplo, aquí la subclavia izquierda, que es muy importante cuando estemos instalando una endoprótesis. Entonces tenemos eje corto de la aorta, pulmonar, pulmonar derecha, pulmonar izquierda.
en su eje largo, la aorta ascendente, pulmonar derecha. Aquí hay que oscurecer la luz un poco. Entonces tenemos acá aorta en su eje corto y acá tenemos pulmonar. Pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Entonces, vamos a trabajar ahora con la primer grupo de imágenes cuya patrón básico madre es la válvula aórtica en su eje corto, donde vamos a tener estas otras estructuras rodeándola. Fíjense en el transductor multiplanar, que está más o menos en 60 grados. Voy a mostrar acá 60 grados. Esta es la parte básica para tener entonces en eje corto la válvula aórtica. Aquí están los diámetros más o menos normales. Aquí tenemos un esquema que es igual a este. Entonces, 60 grados, el multiplanar, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho y tracto de salida. Y acá está nuestra válvula aórtica. Podemos hacerle zoom y aumentar la visión de los velos, porque cada uno de estos velos recibe un diferente nombre y es en relación a qué estructura está. Entonces tenemos el coronariano derecho en relación a las cavidades derechas, el coronariano izquierdo en relación a las cavidades izquierdas y el no coronariano que queda justo aquí en el medio. Es importante porque si ustedes están haciendo una plastía de válvula aórtica, que también se realizan en la actualidad, tienen que saber de qué velo es donde se produce el reflujo. Ese es el área valvular aórtica normal. Y retirándose un poquito, siempre en el mismo eje de la válvula aórtica, podemos ver la salida de las arterias coronarias, su tronco y su división, la circunfleja, la descendente anterior y más aquí abajo la coronaria derecha. Rotando un poco el transductor es que podemos ver mejor el ventrículo derecho, que es muy importante en la evaluación hemodinámica, ver el tamaño de este, porque va a ser un muy buen predictor de volemia. Y acá tenemos una válvula aórtica normal. Es importante ver cómo coaptan sus velos. En esta visión es importante el ventrículo derecho. Y si se fijan, este paciente tiene una volemia menor que el paciente previo, tiene un ventrículo derecho que es mucho menor. Lo importante de estas visiones es que uno va comparando al paciente contra sí mismo. Uno tiene al paciente con un estado hemodinámico y uno después de una sobrecarga de volumen, por ejemplo, lo compara contra sí mismo y ve el efecto real que ha tenido la volemización que se ha realizado. Podemos realizar planimetría de la válvula aórtica y obtener su área. Y ahora rotamos el transductor a más o menos 120 grados y obtenemos un eje largo de la válvula aórtica. En esta visión vamos a ver los ateromas. En esta visión vamos a ver las disecciones. En esta visión tenemos una buena imagen de la aurícula izquierda arriba y el ventrículo derecho abajo. Y se ve más o menos así. Aurícula derecha, aquí está en su eje largo la válvula aórtica y el tracto de salida. No se ve si el lugar donde canulan los cirujanos. En general no se ve. Pero si uno mira esta aorta y ve que tiene muchos ateromas, lo más probable es que si tiene un patrón determinado, ese patrón va a mantenerse y uno si ve que está muy ateromatosa le sugiere a los cardiocirujanos cambiar el sitio de canulación. Ahora en 120 grados es que podemos obtener la imagen de bicavas, que es Mickey Mouse, que dijimos en el curso del año 2008. Entonces tenemos
acá una orejita que corresponde a la vena cava superior y acá la otra orejita que corresponde a la cava inferior y aurícula derecha. Aquí es óptimo para ver comunicaciones interauriculares. Y se ve así: cava superior, aurícula derecha, cava inferior. ¿A qué corresponde esto? ¿No contestes tú? Aurícula izquierda, muy bien. Entonces, si uno quiere ver si hay alguna comunicación interauricular, esta es una estupenda visión para realizar una prueba de burbuja. ¿Qué es esto? La cava superior. Bien, este es un catéter central y acá está nuestro técnico administrando un bolo de antibiótico para que vean cómo se ve la cantidad de burbujas que uno ingresa en el paciente con un bolo. Ahí está el catéter entrando por la cava superior, el septum interauricular, aurícula izquierda, aurícula derecha. La vena cava superior y la vena cava inferior, por cierto, se utilizan también como un indicador de volemia. Si yo tengo un diámetro de vena cava superior de alrededor de 10 milímetros, es considerado más o menos normal. Pero si yo estoy sospechando una hipovolemia y volemizo a este paciente y llevo mi diámetro de vena cava superior a 12 o a 14 milímetros, significa que tuve una volemización exitosa. Entonces, el equipo, esto está hecho en tiempo real y no está editado con la idea que ustedes se formen. Por ejemplo, acá está la perfusionista armando la bomba, ahí está la sonda instalada. Se fijan que uno trabaja como tocando un instrumento musical, con una mano va regulando en la boca y con la otra mano va realizando los ajustes necesarios para ir obteniendo las imágenes. Acá entonces tenemos eje corto de la válvula aórtica, que lo obtuvimos poniendo el multiplanar en más o menos 60 grados. Y ahí está el eje largo, es cuando llevamos el multiplanar a 120 grados. ¿Se fijan? Entonces trabajamos acá en la boca del paciente y trabajamos rotando y realizando aquí perilleo. Botonología se llama ahora. Pasemos entonces al segundo gran grupo de imágenes, el grupo que obtenemos en esófago bajo, medio bajo. Esto es más o menos entre 35 y 40 centímetros de la arcada dentaria. Entonces vamos a obtener imágenes de 4 cámaras, que probablemente estas son las más fáciles de sacar y las que más rápido y fácilmente reproducibles son. Entonces, este es el corazón anatómico y es exactamente en la misma dirección en que uno tiene la estructura mental del corazón. Aurículas arriba, ventrículos abajo y sus correspondientes válvulas. Estos son sus diámetros normales. Y el transductor multiplanar en 0 grados obtenemos la visión de 4 cavidades. Llevándolo a 90 grados tenemos 2 cámaras. Aquí podemos ver la orejuela izquierda, útil en el caso que el paciente estemos sospechando que pueda tener trombo en la orejuela. Y a 180 grados tenemos imagen en espejo. Aquí podemos ver las paredes ventriculares. Esta no es una muy buena visión para ver el ápex o vértice, es una muy buena visión para evaluar el ventrículo derecho, cuya pared no debiese medir más de 5 milímetros. Válvula tricúspide, válvula mitral. Es una buena imagen para evaluar contractilidad global, es una buena imagen para hacerse una idea de qué está pasando con el corazón de manera global. Si tienen un derrame pericárdico, lo pueden ver aquí, se ve muy bien. Si tienen un gran compromiso en la contractibilidad del ventrículo izquierdo, también la pueden ver ahí. Entonces, aquí tenemos en tiempo real 4 cámaras. Este es un corazón más o menos alargado, así que se ve bien aquí el ápex, velo anterior, velo posterior de la válvula mitral,
válvula tricúspide, ventrículo derecho, que aquí se fijan tiene una forma como triangular. Aquí se perdió la aurícula derecha y aquí vemos la aurícula izquierda. La aurícula izquierda en la actualidad es uno de los parámetros fundamentales a evaluar, porque al paciente cuando le empieza a crecer la aurícula izquierda es cuando empeora su pronóstico. Y hay estudios hechos a largo plazo ya en que hay un quiebre en la mortalidad de los pacientes cuando su aurícula izquierda empieza a crecer. Intraoperatorio, esto puede ser fundamental en nuestra evaluación, pero no hay datos en la actualidad. Volvemos a mostrar entonces, acá tenemos Doppler color. Esta es una muy buena visión para evaluar la válvula mitral en su totalidad. Podemos ver los músculos papilares y esta es una imagen comisural donde podemos evaluar diferentes segmentos de la válvula. A esta altura podemos ver también el seno coronario, que cuando hacen plegia retrógrada es uno de los lugares favoritos para perforar, para producir grandes complicaciones. En 90 grados, más o menos, vemos acá la orejuela, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y acá está la orejuela. ¿Se fijan? Y acá están las ruedas del transductor, donde uno va realizando diferentes movimientos de tal manera de ir buscando dónde está la mejor visión. Y ahí tenemos entonces las imágenes en tiempo real de 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Tiene un reflujo pequeñito que es normal, casi el 100% de los pacientes tiene algún grado de reflujo mitral trivial, normal. Ahí estamos haciendo Doppler, entonces se fijan el transductor alineado lo más paralelo posible y vemos las ondas de llenado, onda E y onda A. Vamos a hablar de función diastólica, que es mi favorita. Y este paciente tenía un patrón de llenado alterado. Aquí estamos ahora usando Doppler continuo. La máquina les va diciendo qué tipo de Doppler están usando y ahora estamos haciendo acá Doppler tisular. ¿Se fijan? Estoy en el borde libre del anillo mitral y ahí tengo ondas de llenado E', A' y SM o S'. Es muy fácil de reproducir y, como les decía, no depende de la precarga, no depende de la volemia del paciente. Llegamos entonces ahora a nuestro tercer gran grupo de imágenes, otro tronco de imágenes, que son las imágenes intragástricas, en eje corto del ventrículo izquierdo, que vamos a verlo más o menos así. Entonces, cortado desde el esófago, vemos el ventrículo izquierdo moverse en su eje corto. Vemos sus músculos papilares, anterolateral y posteromedial, y podemos medir el diámetro de sus paredes. Y esta es una imagen muy útil para monitorizar isquemia durante el intraoperatorio, porque aquí están representadas las 3 coronarias mayores. Cuando vean trabajos en la literatura donde está evaluando isquemia intraoperatoria, esta es la imagen que más se utiliza y es porque es realmente muy útil. Entonces tenemos que a este nivel tenemos la coronaria, la descendente anterior, la circunfleja y la derecha, aquí. Entonces tenemos DA, derecha y circunfleja. Y uno, cuando detecta una disminución de la contractilidad una de estas paredes, uno sabe cuál es el vaso culposo. Aquí está propuesto, según la nueva nomenclatura, a utilizar ahora 17 segmentos y no 16 como eran antes, porque se estudia el APEX, que corresponde al segmento 17. Entonces, seguimos con nuestro paciente, ya hemos avanzado la sonda a intragástrico profundo. Estamos en 4 cámaras.
y vamos a avanzar la sonda intragástrico profundo, y aquí sí es necesario el transductor anteflectarlo de tal forma de poder acercarse un poco, porque aquí estamos dentro del estómago, acercarse un poco al corazón, y tenemos entonces imágenes en eje corto. Ahí. Vemos y se distinguen muy bien todas las paredes endocárdicas, de tal manera que uno va viendo cuál es el cambio en la contractilidad en la sístole y en la diástole. Si uno hace un punto en el medio del ventrículo, uno tiene que ver y analizar cuánto se acerca durante la sístole cada una de las paredes. A ver, allá atrás, ¿cómo encuentra este ventrículo, doctor? Se mueve poco. Comparándolo con este, ¿cómo se mueve este? Está diferente, ¿verdad? ¿Cómo mueve esta pared? ¿Cómo cambia la contractilidad en sístole y en diástole? Casi nada, casi no cambia su grosor. El corazón sigue latiendo, sigue teniendo el movimiento del latido, pero lo que uno tiene que analizar es cuánto cambia el grosor de las paredes en sístole y en diástole. ¿Y este? Este está mejor. Este diría yo que está demasiado mejor. Este está hiperdinámico. Este corazón necesita beta bloqueo. Este corazón con beta bloqueo se beneficia muchísimo porque está muy hipertrófico. Independiente de la PAM que uno tenga, este corazón se beneficia con beta bloqueo, de solo verlo. ¿Y este? Aquí tenemos a nuestros amigos trabajando intensamente. Ese es el electrobisturí. ¿Cómo se contrae este corazón? Se aceptan opiniones. Ya, tiene hipoquinesia, dicen por acá. Ya, sí. ¿De qué pared se mueve? ¿Cuál es la pared que peor se mueve? Inferocepto anteroapical. No, tiene que decir una sola pared. ¿Cómo se mueve esta pared? ¿Cómo cambia? Bien. La pared anterior, por lo tanto, está bien. ¿Cómo se mueve esta pared? Bien, no cambia su diámetro. Esta es una pared que está isquémica. Muy bien. Desde este mismo eje corto también podemos evaluar a la válvula mitral y podemos realizar planimetría de la válvula mitral para evaluar su área. No es muy frecuentemente utilizado, pero sirve de rescate cuando uno no ha tenido buenas imágenes con Doppler para evaluar la válvula, como vamos a ver mañana. Entonces, escaneando desde su base hasta su vértice, podemos evaluar el ventrículo izquierdo, su válvula mitral, su cuerda, sus músculos papilares, y vamos hasta llegar hasta el ápex del ventrículo izquierdo, obteniendo excelentes imágenes y una idea bastante cercana a lo que ocurre en la fisiología real. Vamos a hablar y vamos a profundizar un poco con respecto a las imágenes transgástricas profundas, que nos permiten alinear de manera paralela el transductor y así poder calcular gasto cardíaco y evaluar la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces vamos en 0 grado, ingresamos profundo hacia el estómago, realizamos una anteflexión de la sonda y obtenemos imágenes de transgástrico profundo, de tal manera que tenemos la válvula aórtica, el tracto de salida y la aorta ascendente. De esta manera. Ahí está la válvula aórtica y obtenemos una visión en su eje más largo. Entonces acá podemos alinear el transductor y obtener imágenes y una curva de Doppler cercana a la realidad.
Ahora, llevando el transductor a más o menos 120 grados, podemos obtener una imagen también de la aorta ascendente y el tracto salida del ventrículo izquierdo. ¿Cuál de estas dos utilizar? En general, estas imágenes no son tan fáciles de obtener como las de en el eje corto. A mí me gusta más la otra, la 0 grados, pero también se puede trabajar con esta. Ventrículo izquierdo, válvula aórtica, se fijan, más o menos 140 grados, y ahí tenemos tracto de salida, y aquí podemos estudiar muy bien para obtener una buena curva de Doppler para poder estudiar y hacer gasto cardíaco. Rotando el transductor ahora, finalmente llegamos a la aorta torácica. En 180 grados se rota el transductor completo y obtenemos una visión más que satisfactoria de la válvula aórtica. Vamos a hablar mañana con respecto al punto ciego, que ha generado gran controversia en la literatura, pero que en la actualidad con el transductor multiplanar probablemente no existe el punto ciego. Y vamos obteniendo diferentes visiones a diferentes alturas de la aorta torácica, que se ve en general redondita, y cuando hay placas de ateroma uno ve zonas más hiperrefringentes. Podemos estudiarla en su eje corto, aquí el transductor a 0 grados, o en su eje largo, llevando el transductor a 90 grados. Aquí tenemos algo en la aorta. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de síndrome aórtico agudo. Y aquí tenemos en su eje largo entonces la aorta, y aquí no sé si se fijan, pero tenemos un flap de disección. Esta región de la aorta es una región que tiene muchos artefactos, por lo tanto uno tiene que estar muy seguro y con un muy buen seteo del equipo para no tener imágenes que sean engañadoras. En conclusión, entonces, el eco en el intraoperatorio, tanto de cirugía cardíaca como de cirugía no cardíaca, es un examen que es mínimamente invasivo y, como ustedes mismos han comprobado, aporta una cantidad muy importante de datos anatómicos. Vamos a profundizar en los datos fisiológicos y fisiopatológicos del corazón y de sus grandes vasos. Y lo que al comienzo pareció ser como una película de terror, si vamos analizando una a una, tuvimos 4 cámaras, tuvimos 2 cámaras, tuvimos tracto de salida en 4 cámaras, tuvimos eje corto. Esta no la tuvimos, esta vamos a profundizarla después. Planimetría de la válvula mitral, 2 cámaras comisural, lo tuvimos, eje corto válvula aórtica, eje largo de la válvula aórtica, transgástrico profundo, bicava, tracto de entrada, ventrículo derecho, tracto de salida, tracto de entrada, ventrículo derecho, y grandes vasos escaneados en su eje corto y en su eje largo. En total tuvimos casi, más o menos bien, las 20 visiones que nos propone la Sociedad Americana de Anestesiología. Muchas gracias.